Ser roteiro para narración. Me llamo Roberto, tengo 72 años y durante décadas creí que el amor incondicional hacia un hijo siempre sería correspondido. ¡Qué equivocado estaba! Hoy quiero contarles la historia más dolorosa y al mismo tiempo la más liberadora de mi vida. Una historia que comenzó con un regalo de 25 pesos y terminó con mi completa transformación personal. Si alguna vez se sintieron menospreciados por sus propios hijos, esta historia es para ustedes. Era el día del padre del año pasado. Yo esperaba con ilusión este día, no porque esperara regalos costosos, sino porque era una oportunidad de sentir, aunque fuera por unas horas, que mi sacrificio de toda una vida había valido la pena. Mi hijo Carlos, de 45 años, exitoso empresario, llegó a mi casa esa mañana con 2 paquetes. Uno era considerablemente más grande que el otro. Carlos me entregó el paquete pequeño con una sonrisa que ahora, recordándola, me parece forzada. Al abrirlo, encontré un par de sandalias de plástico, de esas que venden en cualquier tienda por 25 pesos. Sandalias baratas, sin marca, del tipo que uno usaría para ir al baño en la madrugada. Mi corazón se encogió, pero sonreí y le agradecí, pensando que tal vez era una broma y el regalo real vendría después. Pero entonces vi cómo cargaba el paquete grande hacia su auto. La curiosidad me venció y le pregunté qué era. «Es para Papá Luis», me respondió refiriéndose a su suegro. «Le compré un auto nuevo, un BMW que costó 250.000 pesos. Hoy se lo voy a entregar». Esas palabras cayeron sobre mí como un martillo. 250.000 pesos para el suegro, 25 pesos para el padre que lo había criado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo el dolor por la diferencia abismal en los regalos, era la confirmación brutal de algo que venía sintiendo desde hacía años. Para mi hijo, yo no valía nada. Pero para entender completamente esta historia, debo llevarlos atrás en el tiempo. Debo contarles quién fui yo, qué sacrifiqué y cómo llegué a este punto de mi vida sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Nací en una familia humilde en las afueras de la ciudad. Mi padre era albañil y mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Desde los 14 años trabajé después de la escuela, primero vendiendo periódicos, luego como ayudante en una tienda de abarrotes. La pobreza era nuestra compañera constante, pero también lo era la dignidad del trabajo honesto. A los 23 años conocí a Carmen, la mujer que se convertiría en la madre de mis hijos. Era hermosa, inteligente y tenía sueños grandes. Se casó conmigo a pesar de que yo solo tenía un trabajo modesto en una fábrica textil. Juntos soñamos con una vida mejor, con darles a nuestros futuros hijos todo lo que a nosotros nos había faltado. Carlos nació cuando yo tenía 26 años. Desde el momento en que lo vi, supe que mi vida había cambiado para siempre. Este pequeño ser dependía completamente de mí, y yo estaba dispuesto a mover montañas para asegurar su futuro. Carmen quedó embarazada nuevamente 2 años después, pero perdimos al bebé en el 5.º mes. Fue devastador para ambos, pero Carlos se convirtió en nuestro todo, en la razón de cada sacrificio que haríamos. Durante los primeros años de Carlos, trabajaba doble turno en la fábrica. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Los fines de semana trabajaba como plomero, electricista, lo que fuera necesario para traer dinero extra. Carmen cuidaba a Carlos y cosía ropa para vecinas.
Cada peso que ganábamos lo guardábamos religiosamente para la educación de nuestro hijo. Recuerdo vívidamente las noches en que Carlos, ya de 5 años, se quedaba despierto esperándome. Al llegar, sin importar lo cansado que estuviera, me sentaba a su lado y le leía cuentos que compraba con las monedas que sobraban. Le prometía que algún día tendría todos los libros que quisiera, todos los juguetes, todas las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Carlos cumplió 6 años, tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Venderíamos nuestro pequeño apartamento para mudarnos a un cuarto rentado y usar ese dinero para inscribirlo en una escuela privada. Es solo temporal, nos decíamos Carmen y yo, hasta que mejore nuestra situación económica. Esa situación temporal duró 15 años. Vivimos en ese cuarto de 3 por 4 metros, hasta que Carlos se graduó de la preparatoria. Yo dormía en el suelo para que Carmen y Carlos pudieran usar la única cama. Durante el invierno me levantaba cada 2 horas para avivar el fuego de nuestra pequeña estufa de leña, asegurándome de que ellos no pasaran frío. Mis rodillas y mi espalda comenzaron a dolerme crónicamente por dormir en el piso de concreto, pero nunca me quejé. Carlos era un estudiante brillante. Sus calificaciones siempre fueron las más altas de su clase. Cada boleta de notas era como un trofeo para mí. Veía en sus logros académicos la confirmación de que todos nuestros sacrificios valían la pena. Cuando necesitaba libros, uniformes, útiles escolares, yo trabajaba horas extra. Cuando sus compañeros organizaban excursiones escolares, yo pedía prestado dinero para que él pudiera ir. Durante esos años, Carmen enfermó gravemente. Los doctores dijeron que necesitaba una operación costosa que no podíamos pagar. Vendí mi bicicleta, la única posesión de valor que tenía, y pedí préstamos a familiares y amigos. Carmen se recuperó, pero las deudas nos acompañaron durante años. Carlos nunca supo cuánto sacrificamos por esa operación. Protegerlo de nuestras preocupaciones financieras era nuestra prioridad. Cuando llegó el momento de que Carlos ingresara a la universidad, enfrentamos nuestro mayor desafío financiero. La carrera de administración de empresas que él quería estudiar costaba una fortuna. Yo tenía 48 años y Carmen 45. Decidimos hipotecar la pequeña casa que finalmente habíamos logrado comprar después de años de ahorros. Durante los 5 años de universidad de Carlos, trabajé en 3 empleos simultáneos. De lunes a viernes, manejaba un taxi desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. De 3 a 11 de la noche, trabajaba como vigilante en una oficina. Los fines de semana, hacía trabajos de plomería y electricidad. Carmen trabajaba limpiando casas y vendiendo comida casera. Había días en que no veía a mi familia despierta. Salía cuando todos dormían y regresaba cuando ya estaban durmiendo. Mi cuerpo estaba agotado, mis manos callosas y agrietadas, mi espalda destrozada, pero mi espíritu se mantenía fuerte pensando en el futuro profesional de Carlos. Cada peso que ganaba iba directamente a sus estudios, sus libros, sus proyectos universitarios. Carlos se graduó con honores. El día de su graduación fue el más feliz de mi vida. Ver a mi hijo recibir su título, vestido con toga y birrete. Escuchar su nombre siendo pronunciado como el mejor estudiante de su generación fue la recompensa a décadas de sacrificio. Carmen y yo lloramos de alegría. Todo había valido la pena. Después de graduarse, Carlos consiguió rápidamente un trabajo en una empresa multinacional.
Su inteligencia y preparación lo llevaron a ascender rápidamente. En pocos años ya ganaba más dinero en un mes del que yo había ganado en años enteros. Me sentía orgulloso, tremendamente orgulloso de lo que había logrado mi hijo. Fue durante esos años de éxito profesional de Carlos que conoció a Patricia, una mujer de clase alta, hija de Luis Hernández, un empresario millonario, dueño de varias empresas inmobiliarias. Patricia era hermosa, educada, sofisticada, todo lo que cualquier madre desearía para su hijo. Carmen y yo la recibimos con los brazos abiertos, felices de que Carlos hubiera encontrado el amor. Sin embargo, desde el primer momento, sentí que algo había cambiado en la dinámica familiar. Patricia venía de un mundo muy diferente al nuestro. Su familia tenía casas en la playa, autos de lujo, viajes constantes al extranjero. Su padre, don Luis, era un hombre acostumbrado a tener lo mejor de todo, y claramente esperaba que su yerno estuviera a la altura de ese estilo de vida. Carlos comenzó a cambiar gradualmente. Empezó a preocuparse más por las apariencias, por impresionar a la familia de Patricia. Compraba ropa más costosa. Cambió su auto Modest por uno de lujo. Comenzó a frecuentar restaurantes, caros y clubes exclusivos. Todo esto era natural, pensaba yo. Un joven profesional exitoso merece disfrutar de los frutos de su trabajo. Lo que no esperaba era que, con estos cambios, Carlos comenzara a distanciarse de nosotros. Las visitas a nuestra casa se hicieron menos frecuentes. Cuando venía, parecía incómodo, como si nuestro hogar modesto fuera un recordatorio embarazoso de sus orígenes humildes. Comenzó a inventar excusas para no quedarse a comer, para no pasar tiempo con nosotros. Carmen y yo tratábamos de entender. Es normal, nos decíamos mutuamente. Está construyendo su propia vida, su propia familia. Pero en el fondo, ambos sentíamos un vacío creciente, una sensación de que estábamos perdiendo a nuestro hijo no por la distancia física, sino por algo más profundo. La boda de Carlos y Patricia fue un evento suntuoso. Don Luis insistió en pagar todo, desde el lugar hasta el banquete. Carmen y yo fuimos tratados como invitados de segunda clase. Nos sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal donde estaban los familiares importantes de Patricia. Durante toda la ceremonia, me sentí como un extraño en la boda de mi propio hijo. Después de la boda, Carlos y Patricia se mudaron a una casa elegante en el mejor barrio de la ciudad. Una casa que don Luis les había regalado como regalo de bodas. Carmen y yo fuimos invitados una sola vez para conocer su nuevo hogar. La casa era hermosa, con jardines perfectamente cuidados, muebles de diseñador, arte costoso en las paredes. Me sentí como un campesino visitando un palacio. Durante esa visita, Patricia nos trató con una cortesía fría y distante. No era grosera, pero era evidente que no se sentía cómoda con nosotros. Carlos parecía nervioso, como si temiera que dijéramos o hiciéramos algo que los avergonzara frente a su esposa. Carmen y yo nos fuimos de esa casa sintiéndonos pequeños e insignificantes. Los años pasaron, y las visitas de Carlos se volvieron aún más esporádicas. Cuando nacieron, sus hijos, nuestros nietos, esperábamos que esto nos acercara nuevamente. Estábamos equivocados. Patricia prefería que los niños pasaran tiempo con sus abuelos paternos, con don Luis y doña Mercedes, quienes podían llevarlos a viajes costosos, comprarles juguetes caros, darles experiencias que nosotros nunca podríamos ofrecer.
Carmen comenzó a deprimirse. Se sentía rechazada por el hijo al que había dedicado toda su vida. Yo trataba de consolarla, diciéndole que Carlos nos amaba, pero que estaba ocupado construyendo su carrera y su familia. Pero en mi interior también comenzaba a sentir el dolor del abandono. Cuando Carmen enfermó de cáncer hace 5 años, esperaba que esta crisis familiar nos uniera nuevamente. Carlos vino al hospital unas pocas veces, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano, atendiendo llamadas de trabajo. Patricia nunca vino, ni una sola vez. Durante los 2 años que duró la enfermedad de Carmen, yo cuidé de ella completamente solo. Carlos me ofrecía dinero, pero lo que yo necesitaba era su presencia, su apoyo emocional, que estuviera ahí para su madre que se estaba muriendo. El dinero no podía reemplazar las noches de desvelo, las citas médicas, los momentos de terror cuando Carmen tenía crisis de dolor. Carmen murió hace 3 años. En su funeral, Carlos lloró, pero sus lágrimas me parecieron más de culpa que de verdadero dolor. Después del entierro, me quedé completamente solo en la casa que habíamos compartido durante tantos años. Esperaba que la muerte de Carmen hiciera que Carlos reflexionara sobre la importancia de la familia, que se acercara más a mí en mis años dorados. No fue así. Las visitas se hicieron aún menos frecuentes. Carlos me llamaba ocasionalmente, conversaciones cortas y superficiales sobre mi salud y mis necesidades básicas. Nunca preguntaba cómo me sentía emocionalmente, cómo estaba lidiando con la soledad, qué necesitaba más allá de dinero para gastos. Mientras tanto, veía cómo trataba a don Luis. Carlos visitaba a su suegro semanalmente. Lo llevaba a cenas en restaurantes caros, a partidos de fútbol, a viajes de fin de semana. Don Luis recibía regalos costosos en cada ocasión especial. Carlos hablaba de él con admiración y respeto. Lo consultaba para decisiones importantes de negocio. Valoraba su opinión y su experiencia. Yo, que había sacrificado toda mi juventud y salud para darle las oportunidades que lo llevaron al éxito, era tratado como una obligación incómoda. Una llamada ocasional, una visita rápida cada 2 meses, dinero enviado para mis gastos básicos, pero ningún interés real en mi bienestar emocional o en pasar tiempo de calidad conmigo. Es crucial que comenten esta historia. ¿Han vivido algo similar con sus hijos? ¿Sienten que sus sacrificios no han sido valorados? Compartan sus experiencias en los comentarios, porque sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones parecidas. Su apoyo significa mucho para mí. El año pasado, cuando se acercaba el Día del Padre, yo tenía una pequeña esperanza de que Carlos haría algo especial. No esperaba regalos costosos, solo esperaba que reconociera, aunque fuera simbólicamente, todo lo que había hecho por él. Esperaba una cena juntos, una conversación sincera, tal vez una carta expresando su gratitud. En cambio, recibí esas sandalias de 25 pesos, mientras él le regalaba un BMW de 250.000 pesos a don Luis. En ese momento, viendo las sandalias baratas en mis manos y escuchando sobre el auto de lujo para su suegro, algo definitivo se rompió dentro de mí. Esa noche, después de que Carlos se fuera con su regalo costoso para don Luis, me senté solo en mi sala y lloré como no había llorado desde la muerte de Carmen. No eran lágrimas solo de tristeza, eran lágrimas de rabia, de decepción, de una profunda sensación de traición. Había dedicado mi vida entera a este hombre. Había sacrificado mi salud, mi comodidad, mis sueños, y él
Me trataba como si fuera un estorbo. Pero algo más surgió de esas lágrimas. Una claridad que no había tenido en años. Me di cuenta de que había estado esperando reconocimiento y amor de alguien que claramente no valoraba lo que había hecho por él. Había estado viviendo para la aprobación de un hijo que se avergonzaba de mí. Había estado mendigando afecto de alguien que me veía como una carga. En ese momento, tomé la decisión más importante de mis últimos años. Iba a dejar de vivir para Carlos y empezar a vivir para mí mismo. Al día siguiente comencé a hacer cálculos. Mi casa, aunque modesta, había aumentado considerablemente de valor debido al desarrollo urbano de la zona. Tenía algunos ahorros acumulados a lo largo de los años. Tenía una pequeña pensión de la fábrica donde había trabajado durante décadas. Si vendía todo y administraba bien el dinero, podía vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. Pero más importante que los cálculos financieros fue la liberación emocional. Por primera vez en 1200 décadas, empecé a pensar en qué quería hacer yo, qué me haría feliz a mí, cuáles eran mis sueños postergados. Durante tanto tiempo había vivido exclusivamente para otros que había olvidado quién era Roberto como individuo. Puse mi casa en venta. Era una casa pequeña, pero bien mantenida, en una zona que se había valorizado mucho. La vendí por una cantidad que me sorprendió gratamente. Con ese dinero, más mis ahorros, tenía suficiente para cambiar completamente mi vida. No le dije nada a Carlos sobre mis planes. Él seguía con su rutina de llamadas esporádicas y visitas obligatorias. Durante una de esas visitas le mencioné casualmente que estaba pensando en hacer algunos cambios en mi vida. Él apenas prestó atención, absorto en su teléfono como siempre. Lo primero que hice fue algo que había soñado desde joven: viajar. Nunca había salido de mi país. Apenas había conocido ciudades fuera de donde vivía. Con 72 años, decidí que era el momento de ver el mundo. Contraté a una agencia de viajes especializada en turismo para adultos mayores. Mi primer destino fue Europa. Durante un mes, recorrí Francia, Italia, España. Caminé por las calles de París. Visité el Coliseo en Roma, vi la Sagrada Familia en Barcelona. Cada día era una nueva aventura, cada ciudad una nueva experiencia. La libertad que sentía era indescriptible. Por primera vez en décadas, mis decisiones eran completamente mías. Si quería quedarme un día extra en una ciudad porque me gustaba, lo hacía. Si quería probar un restaurante caro, lo hacía. Si quería dormir hasta tarde, lo hacía. No tenía que consultar con nadie, no tenía que sacrificar mis deseos por las necesidades de otros. Durante ese viaje conocí a otros viajeros de mi edad. Muchos de ellos tenían historias similares a la mía. Habían dedicado sus vidas a sus familias y ahora, en sus años dorados, estaban redescubriéndose a sí mismos. Hice amistades genuinas, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Regresé de Europa transformado. Ya no era el hombre triste y resignado que se había conformado con las migajas de afecto de su hijo. Era Roberto, un hombre de 72 años, con historias que contar, experiencias únicas, una perspectiva enriquecida del mundo. Carlos notó el cambio cuando me vio. Estaba bronceado, más delgado, con ropa nueva y elegante, pero sobre todo, tenía una energía diferente. Ya no proyectaba la tristeza y resignación de antes. Tenía una confianza renovada, una alegría genuina. Cuando Carlos me preguntó dónde había estado, le conté sobre mi viaje con entusiasmo.
Vi sorpresa en sus ojos. Creo que nunca había considerado que yo pudiera tener aventuras propias, experiencias interesantes, una vida más allá de ser su padre disponible y servicial. Pero mi transformación apenas comenzaba. De regreso a casa, me inscribí en clases de baile. Siempre me había gustado la música, pero nunca había tenido tiempo para aprender a bailar propiamente. La academia tenía un grupo especial para adultos mayores. Allí conocí a Rosa. Rosa tenía 68 años, era viuda como yo, y tenía una energía contagiosa. Había sido maestra durante toda su vida, y se había jubilado 2 años antes. Como yo, había decidido que sus años dorados serían años de aventura y autodescubrimiento, no de resignación. Comenzamos como compañeros de baile, luego como amigos, y gradualmente desarrollamos una conexión más profunda. Rosa era inteligente, divertida, independiente. No necesitaba que alguien la mantuviera ni la salvara. Simplemente disfrutaba mi compañía como yo disfrutaba la suya. Por primera vez en años me sentía valorado y apreciado por alguien. Rosa escuchaba mis historias de viaje con genuino interés. Admiraba mi determinación de cambiar mi vida a los 72 años. Me hacía sentir interesante, atractivo, vital. Era una sensación que había olvidado por completo. Decidí hacer otro viaje, esta vez a Asia. Rosa se unió a mí. Viajamos por Japón, Tailandia, Vietnam. Fueron 3 semanas increíbles explorando culturas completamente diferentes, probando comidas exóticas, viendo paisajes que nunca había imaginado. En Japón, quedé fascinado por la cultura del respeto hacia los ancianos. Vi cómo los jóvenes trataban a sus mayores con reverencia genuina, cómo valoraban su sabiduría y experiencia. Era un contraste doloroso con mi propia experiencia familiar, pero también era inspirador. Me hizo entender que el problema no era conmigo, sino con la mentalidad de quienes no saben valorar a sus mayores. Cuando regresé de Asia, Carlos me visitó y encontró mi casa completamente diferente. Había renovado la decoración con arte y recuerdos de mis viajes. Tenía fotografías mías en lugares exóticos, souvenirs interesantes, una nueva energía en todo el ambiente. Pero lo que más lo impactó fue conocer a Rosa. Ella estaba conmigo cuando él llegó, y la presenté como mi novia. Vi shock genuino en los ojos de Carlos. Creo que nunca había considerado la posibilidad de que yo pudiera rehacer mi vida amorosa, que pudiera ser atractivo para alguien, que pudiera tener una relación romántica a mi edad. Rosa fue encantadora con Carlos. Le contó sobre nuestros viajes, sobre las clases de baile, sobre los planes que teníamos para el futuro. Carlos se quedó en silencio la mayor parte de la conversación, claramente procesando esta nueva versión de su padre que no conocía. Durante los meses siguientes, mi vida siguió floreciendo. Rosa y yo hicimos más viajes juntos. Fuimos a Sudamérica, visitamos Machu Picchu, las cataratas del Iguazú, Buenos Aires. Cada viaje era una nueva aventura, una nueva oportunidad de crecimiento personal. También me involucré en actividades comunitarias. Me uní a un grupo de voluntarios que ayuda a otros adultos mayores. Compartir mi experiencia de transformación personal se convirtió en una pasión. Ayudaba a otros hombres y mujeres de mi edad que se sentían abandonados por sus familias a redescubrir su valor personal y a crear vidas significativas. Un día, aproximadamente 8 meses después del incidente de las sandalias, Carlos me pidió que tuviéramos una conversación seria. Vino a mi casa un sábado por la tarde, sin Patricia,
sin los niños. Se veía nervioso, incómodo. Se sentó frente a mí y por primera vez en años realmente me miró a los ojos. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «he estado pensando mucho últimamente. He estado reflexionando sobre nuestra relación, sobre cómo te he tratado, sobre todo lo que sacrificaste por mí». Continuó hablando, y por primera vez en décadas escuché a mi hijo expresar una vulnerabilidad genuina. Me dijo que había estado hablando con un psicólogo sobre sus relaciones familiares. El psicólogo le había hecho preguntas difíciles sobre cómo trataba a las personas que más lo amaban, versus cómo trataba a las personas de quienes esperaba algo. Carlos admitió que se había dado cuenta de que trataba mejor a don Luis porque quería su aprobación para avanzar en los negocios, mientras que me trataba mal a mí, porque asumía que mi amor era incondicional y que siempre estaría disponible sin importar cómo me tratara. «Me di cuenta», dijo con lágrimas en los ojos, «de que he sido un hijo terrible, que tomé todos tus sacrificios como algo que merecía, no como regalos de amor que debía valorar y reciprocar». Escuché su disculpa con una mezcla de emociones. Parte de mí se sintió vindicated, finalmente reconocido. Otra parte se sintió triste por todos los años perdidos. Pero la parte más fuerte de mí se sintió en paz, porque ya no necesitaba su reconocimiento para sentirme valioso. Le dije a Carlos que apreciaba su honestidad y su disculpa, pero que nuestra relación no podría volver a ser como antes. Yo había cambiado demasiado. Ya no era el padre desesperado por su atención y aprobación. Ahora tenía mi propia vida, mis propios intereses, mi propia felicidad. Le expliqué que estaba dispuesto a reconstruir nuestra relación, pero en términos diferentes, como dos adultos que se respetan mutuamente, no como un padre que mendiga atención de un hijo que lo ve como una carga. Carlos lloró durante esa conversación. Me dijo que quería ser parte de mi nueva vida, que quería conocer realmente al hombre en quien me había convertido. Me pidió que le contara sobre mis viajes, sobre Rosa, sobre mis nuevos intereses y pasiones. Durante las semanas siguientes, Carlos hizo esfuerzos genuinos por cambiar nuestra dinámica. Me invitó a cenar a restaurantes elegantes, quería escuchar mis historias de viaje, me preguntaba por Rosa y por mis actividades. Incluso invitó a Rosa y a mí a cenar en su casa, donde Patricia, aunque claramente incómoda, hizo un esfuerzo por ser hospitalaria. Pero lo más significativo fue cuando Carlos me dijo que quería que sus hijos, mis nietos, conocieran realmente a su abuelo. Había estado contándoles sobre mis viajes y aventuras, y ellos estaban fascinados. Querían escuchar mis historias, ver mis fotografías, aprender sobre los países que había visitado. Por primera vez en años pasé tiempo de calidad con mis nietos. Ya no era solo el abuelo silencioso que les daba dinero en sus cumpleaños. Era Roberto el aventurero, el hombre que había visto el mundo, que tenía historias emocionantes que contar. Los niños quedaron especialmente impresionados cuando les mostré fotos mías haciendo bungee jumping en Nueva Zelanda. Sí, a los 73 años me lancé de un puente de 200 metros de altura. ¿Por qué? Porque toda mi vida había sido cauteloso, sacrificado, viviendo para otros. Era tiempo de vivir aventuras para mí mismo. También les conté sobre las clases de cocina que había tomado en Italia, sobre cómo había aprendido a hacer pasta auténtica de la abuela de una familia en Toscana. Les enseñé algunos pasos de baile que había aprendido en Argentina.
Mis nietos me veían con ojos completamente nuevos. El cambio más hermoso fue ver cómo la transformación de nuestra relación afectó positivamente a Carlos como persona. Al comenzar a valorarme y respetarme genuinamente, también comenzó a reevaluar otras relaciones en su vida. Se volvió más presente con Patricia, más atento con sus hijos, más consciente de cómo sus acciones afectaban a las personas que amaba. Rosa se integró maravillosamente a esta nueva dinámica familiar. Los nietos la adoraban, Carlos la respetaba, e incluso Patricia llegó a apreciar su elegancia y sabiduría. Rosa no era solo mi novia, se había convertido en una figura abuela adicional para los nietos, alguien que aportaba alegría y aventura a sus vidas. El Día del Padre de este año fue completamente diferente. Carlos organizó una cena familiar en un restaurante hermoso. Me regaló un álbum de fotografías profesionalmente diseñado con todas las imágenes de mis viajes. En la primera página había escrito: «Para el hombre más valiente y aventurero que conozco, mi papá». Pero el regalo real no fue el álbum. Fue ver a Carlos presentándome con orgullo a otros comensales del restaurante como su padre, el viajero mundial. Fue escucharlo contarle al mesero sobre mis aventuras con genuina admiración en su voz. Fue sentir finalmente que mi hijo me veía como un hombre completo, no solo como su padre. Durante la cena, Carlos hizo un brindis que me emocionó profundamente. Dijo: «Brindo por mi padre Roberto, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida, para perseguir tus sueños, para convertirte en quien realmente quieres ser. Papá, perdóname por haber tardado tanto en ver al hombre extraordinario que siempre has sido. Rosa y yo tenemos planes emocionantes para el futuro. Queremos viajar a África el año próximo, hacer un safari en Kenia y Tanzania. También estamos considerando tomar clases de pintura juntos. Rosa siempre quiso pintar paisajes, y yo quiero capturar en lienzo algunos de los lugares hermosos que hemos visitado. Hemos hablado sobre mudarnos juntos, no por necesidad económica o por soledad, sino porque genuinamente disfrutamos la compañía del otro y queremos compartir nuestras aventuras cotidianas. Es hermoso estar en una relación basada en elección mutua y alegría compartida, no en dependencia o desesperación. Mi historia no es solo sobre un hijo ingrato que finalmente reconoció el valor de su padre. Es sobre un hombre de 72 años que decidió dejar de vivir para la validación de otros y empezó a crear su propia felicidad. La lección más importante que aprendí es que el amor verdadero no puede ser mendigado, forzado o comprado con sacrificios. El amor auténtico se da libremente, se demuestra con acciones consistentes y se basa en respeto mutuo. Durante décadas confundí el autosacrificio extremo con amor, pero en realidad era una forma de dependencia emocional poco saludable. Aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. A los 72 años, cuando muchas personas se resignan a la rutina y la declinación, yo elegí la aventura y el crecimiento. Descubrí partes de mí mismo que habían estado dormidas durante décadas. Me enamoré, no solo de Rosa, sino de la vida misma. También aprendí el valor del respeto propio. Durante años, acepté migajas de atención, porque creía que eso era lo que merecía. Cuando comencé a valorarme a mí mismo, a invertir en mi propia felicidad, otros también comenzaron a valorarme más. El respeto que te das a ti mismo establece el estándar para cómo otros te tratarán.
Mi relación con Carlos ahora es mejor de lo que había sido en décadas, pero es diferente. Ya no es la relación entre un padre desesperado y un hijo que lo toma por sentado. Es una relación entre dos adultos que se respetan mutuamente, que contribuyen positivamente a las vidas del otro. Carlos me ha dicho que mi transformación ha sido inspiradora para él, que ver a su padre reinventar su vida a los 72 años lo motivó a reevaluar sus propias prioridades y relaciones. Dice que ahora es más consciente de no tomar por sentado a las personas que lo aman. Mis nietos ahora me ven como alguien fascinante. Cuando los visito, quieren escuchar historias de mis viajes, ver fotos de mis aventuras, planear futuros viajes juntos cuando sean mayores. He pasado de ser el abuelo invisible a ser el abuelo aventurero que tiene las mejores historias. Rosa ha sido una bendición inesperada en esta etapa de mi vida. No es solo una compañera romántica, es una coaventurera, una confidente, una fuente constante de alegría y crecimiento. Juntos estamos demostrando que los 70 pueden ser algunos de los mejores años de la vida. Para aquellos que están escuchando esta historia y se identifican con mi experiencia anterior, quiero decirles que no es demasiado tarde. Sin importar su edad, sin importar cuánto tiempo han estado aceptando menos de lo que merecen, pueden cambiar su vida. No necesitan la aprobación de sus hijos para ser felices. No necesitan sacrificar su bienestar por personas que no la valoran. Su vida tiene valor independientemente de lo que otros piensen o hagan. Ustedes merecen aventura, alegría, respeto y amor. Si tienen recursos limitados, no se preocupen. La transformación no requiere viajes costosos o cambios dramáticos. Puede comenzar con algo tan simple como inscribirse en una clase, unirse a un grupo comunitario, hacer una amistad nueva, o simplemente decidir que van a dejar de aceptar menos de lo que merecen en sus relaciones. La vejez no tiene que ser sinónimo de resignación. Puede ser el momento de mayor libertad en su vida. Sin las presiones de criar hijos o construir carreras, finalmente pueden enfocarse en lo que realmente los hace felices. A los hijos que están escuchando esto, por favor reflexionen sobre cómo tratan a sus padres mayores. Sus padres sacrificaron sus mejores años por ustedes. No den por sentado que siempre estarán ahí. No los traten como obligaciones o cargas. Dediquen tiempo de calidad con ellos. Valoren su sabiduría. Aprecien sus historias. Recuerden que algún día ustedes también serán mayores. El respeto y amor que muestren a sus padres ahora establecerá el ejemplo de cómo sus propios hijos los tratarán en el futuro. Mi historia comenzó con humillación y dolor, pero terminó con transformación y alegría. Las sandalias de 25 pesos, que parecían el símbolo de mi insignificancia, se convirtieron en el catalizador para la mejor etapa de mi vida. Hoy, a los 74 años, soy más feliz de lo que he sido, jamás. Tengo una relación amorosa con Rosa, una relación respetuosa con Carlos, conexiones significativas con mis nietos, amistades genuinas con personas que valoran mi compañía. Pero lo más importante, tengo una relación saludable conmigo mismo. Me respeto, me valoro, me doy prioridad. Ya no mendigo amor. Lo recibo porque lo merezco y lo doy libremente porque elijo hacerlo. Las sandalias de 25 pesos están guardadas en mi armario, no como un recordatorio doloroso, sino como un símbolo de transformación. Me recuerdan el momento exacto en que decidí cambiar mi vida, el momento
en que dejé de ser víctima y me convertí en el protagonista de mi propia historia. Si esta historia los inspiró de alguna manera, les pido que la compartan con otros que puedan necesitar escucharla. Todos merecemos ser valorados, respetados y amados, sin importar nuestra edad. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de sus vidas. Por favor, dejen sus comentarios, contándome sus propias experiencias. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Qué les ha ayudado a encontrar su valor propio? Sus historias pueden inspirar a otros que están pasando por momentos difíciles. No olviden suscribirse al canal para más historias reales de superación como esta. En el próximo video les contaré la historia de María, una mujer de 80 años que se convirtió en millonaria después de que sus hijos la echaran de casa. Es una historia que los llenará de esperanza y les mostrará que la vida siempre puede sorprendernos de las maneras más hermosas. Recuerden, ustedes valen mucho más de lo que creen, y nunca es demasiado tarde para demostrárselo al mundo, y lo más importante, demostrárselo a ustedes mismos. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima.